Hola, ¿qué tal? El día de hoy se reveló que el pasado 23 de junio, el presidente Gustavo Petro le envió una carta a su homólogo, el presidente Donald Trump. En la carta, según dice el presidente Gustavo Petro, buscaba suavizar el clima diplomático tras las declaraciones en las que el mandatario colombiano insinuó que actores del gobierno de Estados Unidos, como Marco Rubio, estaría implicado en un intento de golpe de Estado en Colombia. El documento fechado el 23 de junio buscaba suavizar las crecientes polémicas diplomáticas que había o que hay entre los dos países desde ese entonces. En la carta, Petro expresa su deseo de pasar la página de los malentendidos y mirar hacia adelante. Cito apartados de la carta. Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos. Pero lo preocupante realmente de esta noticia es que precisamente hoy la portavoz del gobierno del presidente Donald Trump se refirió hacia la pregunta que le hizo un periodista colombiano, me parece que fue Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol, el que le preguntó si había recibido la carta el presidente Donald Trump del presidente Gustavo Petro, qué respectaba frente a la carta, cuáles habían sido las reacciones, ya que no se había tenido una respuesta oficial por parte del presidente Donald Trump. A lo que la portavoz le dice que no tiene idea sobre la carta, pero que si se contacta con el grupo de comunicaciones del presidente Donald Trump, ellos le darán respuesta a esto. Con lo cual, obviamente, nos deja una duda muy grande. ¿Cómo están los medios de comunicación entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño ahora que la tensión está más alta diplomáticamente, ¿no? Hablando, que nunca? ¿Por qué la carta no llegó directamente siendo una carta de alto nivel, siendo una carta con carácter urgente, según lo que reveló el gobierno colombiano? ¿Por qué no llegó a manos del presidente Donald Trump? También porque revelaron algunos medios de comunicación, la carta no fue firmada por el presidente Gustavo Petro, solamente está su nombre, pero no está su firma. Dicha carta también viene respaldada por otra que envía el embajador de Colombia en Estados Unidos. Cabe aclarar que esta carta se envió días antes de que cada país llamara a consultas a sus embajadores, con lo cual la canciller Laura Sarabia aclaró y expresó que lo único que busca el presidente y el gobierno colombiano es mejorar la situación que hay a niveles de tensiones con Estados Unidos y Colombia. Pero es muy raro que la carta no haya sido firmada por el presidente Gustavo Petro. Es muy raro que haya sido enviada unos días antes de que llamaran a consultas a los embajadores. El presidente Petro decía llamar al embajador colombiano en Estados Unidos y adicional se haya despachado con una serie de publicaciones en la red X en contra del presidente Donald Trump y en contra del gobierno americano, cosa que contradice todo lo que dice la carta. Entonces, ¿a qué está jugando el presidente o a qué están jugando los diplomáticos colombianos con respecto a las cartas que están enviando, que no están siendo leídas por el presidente Donald Trump, al parecer, que no se ha tenido una respuesta al nivel de la importancia del nivel que tiene esta carta, y que el presidente Gustavo Petro después sale con un montón de declaraciones absurdas contrariando todo lo que dice esta carta? Esta carta sí fue escrita por el presidente, sí salió de su viva voz o de su letra, o es alguien tratando de suavizar las cosas, o es alguien tratando de calmar las cosas, porque el presidente Gustavo Petro, al tal parecer, nadie lo calma. El día de ayer también fue capturado como Bill Rata,
el autor intelectual, el autor que participó, que hizo todo el plan para el atentado contra Miguel Uribe, el que reclutó al menor de 15 años para dispararle, el que lo enteró, alias Costeño. Este desgraciado fue capturado en la localidad de Engativá, llorando. Pero más allá de haberlo capturado, que es algo supremamente importante, y que el presidente Gustavo Petro dice que le dejemos todo en manos a las autoridades, que él no quiere referirse a las acusaciones que también dice que Estados Unidos hizo a su gobierno por incitar el odio en redes sociales, cosa con la cual muchos colombianos estamos de acuerdo, pero según lo que dice el mandatario hay que seguir pues las claves, las pistas, todo lo que las autoridades, la Fiscalía colombiana está haciendo. Ok, perfecto. Pero ¿quién es el verdadero autor o quiénes son los verdaderos autores del atentado contra el precandidato Miguel Uribe? ¿Quiénes son? Porque alias Costeño no se levantó un día odiando a Miguel Uribe, o no creo que Miguel le deba nada a este individuo que ni siquiera creo que él tenía idea de quién es. Si los primeros indicios de las autoridades colombianas indicaron que este atentado se perpetuó desde Ecuador, ¿qué está pasando con la cooperación entre entre los dos países, la Interpol? Me imagino que las investigaciones siguen, que van a hacer hablar a este tipo que fue capturado, a ver quiénes son los autores intelectuales, reales del atentado contra Miguel. ¿Quién contrató a alias Costeño para hacer este acto de terrorismo tan grave que ha inundado al país y ha conmocionado a Colombia de tristeza profunda y de esperanza con la fe puesta en que Miguel se recupere? Hoy también leímos que en una encuesta presidencial para el 2026, Miguel Uribe está encabezando la intención de voto de nuestro país, seguido por Vicky Dávila, y como tercer candidato, el candidato del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. Por supuesto, todo el mundo conoció a través de lo que sucedió al precandidato Miguel Uribe, y esto lo subió fuertemente en las encuestas. Si la intención era desaparecer a Miguel Uribe porque lo veían como un candidato posible, le salió el tiro por la culata, cosa que me alegra completamente. Porque estoy seguro que se va a hacer el milagro de que Miguel Uribe va a poder volver a su vida, va a volver a su carrera política. Esperemos, ¿no? No sabemos si en un año ya esté completamente recuperado o no. Pero así están las cosas. Miguel Uribe encabezando en este momento en la clínica, inconsciente, las encuestas, y un plan de atentar contra Miguel perpetuado en Ecuador, donde el presidente Gustavo Petro, y no lo olvidemos, estuvo desaparecido 2 días escribiendo un libro. No sé qué libro podrá escribir el presidente Gustavo Petro. No me puedo imaginar que quiera escribir, pero bueno, hoy en día cualquier persona escribe un libro. Y resulta que el dueño de la casa donde se quedó, la lujosísima casa donde se quedó el presidente Gustavo Petro, terminó desvivido. Porque lo asesinan unos días después, unas semanas después de que el presidente Gustavo Petro se aloja en su casa durante 2 días, y se crean los rumores de que el presidente estuvo reunido con un criminal de alto nivel en Ecuador, donde, según las autoridades colombianas, se gestó el atentado contra el precandidato Miguel Uribe. Y por supuesto, Estados Unidos dice que el discurso de odio de Petro fue uno de los causantes que perpetuaron este atentado. Y no solo lo dice el gobierno de los Estados Unidos, un juez de Colombia ya dictaminó que el Estado tiene responsabilidad por no ofrecer la protección necesaria. Recordemos que Miguel Uribe en ese día estaba con 2 escoltas solamente. Y que el Estado colombiano tiene gran responsabilidad con respecto a la protección que no le brindó al precandidato Miguel Uribe. ¿Y quién es el Estado colombiano? El gobierno. ¿Y quién es el gobierno? El presidente. Las coincidencias son muy grandes.
Y por supuesto nadie está diciendo que fue el presidente Gustavo Petro, no. Su discurso de odio para muchos sí fue uno de los incentivos para que esto sucediera. Ya de lo demás se encargarán las autoridades para saber quién fue realmente el culpable. Pero qué coincidencias. Petro en Manta, desaparecido, escribiendo supuestamente un libro, en la misma ciudad donde se encontraba un criminal de alto nivel internacional, delincuente, las autoridades colombianas hallan pruebas que dictaminan que se perpetuó todo desde el Ecuador, capturan uno a uno de los delincuentes que estuvieron implicados ese día en el atentado de Miguel y todavía no sabemos quiénes son los autores intelectuales. Ya tienen a los autores materiales. Esperemos saber quiénes son los autores intelectuales. Todos los colombianos queremos saberlo, por supuesto. Y aquí el que tenga que ver en esto, el que haya estado en esto, no importa quién sea y en el nivel que sea judicializado por las leyes colombianas como debe ser. Porque lo que sucedió, y lo dije hace un mes, es gravísimo, supremamente grave. Esperemos que el senador Miguel Uribe se recupere. Todos los días le pedimos a Dios porque se recupere. Esperemos que las autoridades colombianas sigan avanzando como han ido avanzando para encontrar los reales autores de este atentado. Que se publique, por supuesto, quiénes fueron y que sepamos, que tengamos una respuesta, porque ya esto ha llegado a un calibre a nivel internacional tan inmenso que se ha creado una crisis también diplomática como nunca antes entre Colombia y Estados Unidos. Al presidente, que no escriba cartas para después estar embarrándola, y por supuesto a la familia de Miguel Uribe, que ya ha pasado prácticamente un mes después de su atentado, mucha fuerza y voluntad de los colombianos para seguir orando para que se recupere. Seguimos.